Pues siguiendo un poco las preguntas que nos habían ido mandando, el siguiente salto de la evolución pues sería un poco al universo. Y nos dice, si Dios existe, por qué el universo, que es tan sumamente grande, y se presenta Jesucristo en un planeta tan pequeño? Y si hubiera vida en otros planetas, Jesús también ha muerto por ellos. Está muy bien la pregunta. Bueno, no sabemos cómo surgió la vida, o sea, lo que se llama la biogénesis abiótica, es decir, la génesis de la vida a partir de lo que no es vida. No sabemos. Lo que sabemos es que la vida es tan compleja que, por eso esa frase de Christian de Duve decía, con la cantidad de tiempo y de materia disponible cuando surge la primera célula, que es muy al comienzo de la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, y en pocos cientos de millones de años ya apareció la primera célula. Y entonces eso los mismos científicos, incluso los más ateos, no se lo explican. Pero es más, digo más, porque la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Pero es que el universo no tiene mucho más, porque el universo tiene unos 13.700 millones de años. Y eso, aunque parece mucho, pues es como menos de 3 veces la vida de la Tierra. Entonces, y lo que sí conocemos hoy, gracias a la bioquímica, es la complejidad enorme, alucinante de la vida más simple. Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que lo que nosotros valoramos más hoy no es la amplitud espacial. Es decir, eh, imaginaos a alguien pues, que sea muy grande, muy fuerte, muy alto, pero a lo mejor no es muy inteligente. Bueno, pues no quiere decir que por ser muy grande pues va a ser más importante que alguien que sea más bajito. ¿Por qué? Porque lo importante no es el tamaño físico. Y lo mismo para el universo. Hay básicamente dos opciones. Una, que el universo esté preñado de vida, lleno de vida por todas partes. Porque, como decía Christian de Duve, si el universo lleva la vida en su seno, pues que entonces la vida ya ha surgido espontáneamente en muchísimas galaxias, en muchísimos planetas, y que entonces esté todo lleno de vida. Incluso vida inteligente superior a la nuestra. ¿Eso es posible? Es posible, pero no sabemos, porque no tenemos constancia. Por la fe tenemos constancia de la existencia de los ángeles, pero no tenemos constancia de otros seres extraterrestres. Bueno, ahora bien, también cabe otra posibilidad, que la vida sea rarísima, precisamente por la complejidad que requiere. Entonces, una vez que hemos descubierto la complejidad bioquímica de la vida, hay algunos científicos que dicen, con la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de galaxias que hay, a lo mejor hacían falta todas las galaxias que hay, todas las estrellas que hay, para que surja la vida en una Tierra. Puede ser que haga falta millones y miles de millones de planetas y de estrellas y de galaxias para que surja la vida en una Tierra. Es más, eso incluso sería un gasto bastante bajo, porque hoy en día conocemos los procesos de las estrellas. Es verdad que como todo, siempre hay misterios, pero los procesos básicos por los que funciona una estrella son muy simples. Es simplemente la ley de la gravedad que hace que los gases, al concentrarse a una densidad muy grande, aumenta la temperatura del gas, entonces empiezan a producirse reacciones nucleares de fusión y eso hace que se expande la energía fuera de la estrella, que entra en equilibrio con la gravedad que impulsa hacia adentro a la masa y la energía que impulsa hacia afuera. Entonces se crea un equilibrio, eso es una estrella. O sea, es algo bien simple. O sea, que se puede entender sabiendo algo elemental de física. Ahora bien, una bacteria, cualquier célula es infinitamente más complicada que una estrella. Entonces, en ese sentido, eh, el centro del universo, fijaos que en la visión, en la cosmología antigua se pensaba que la Tierra era el centro del universo por el que todo gira alrededor de ella.
hoy en día sabemos que, primero, que el universo no tiene centro físico. No hay un centro físico del universo. Eso es lo primero. Porque, y de hecho, los físicos usamos sistemas de referencia, que son relativos unos con respecto a otros. Tú el centro lo puedes poner donde tú quieras y da igual donde lo pongas. Y segundo, que el universo es muchísimo más grande de lo que se pensó, pero al mismo tiempo es limitado, porque conocemos más o menos sus dimensiones. Entonces, que la vida existe en la Tierra es algo importantísimo. O sea, la vida, es absurdo decir que la vida es un planeta pequeñísimo, en una galaxia secundaria, que vivimos en los arrabales de una galaxia. Pues porque la vida humana en sí misma es importante, independientemente de que haya muchas galaxias. Y aunque hubiera vida inteligente en otras partes, pues cada ser inteligente tendría la misma dignidad que tenemos nosotros, con lo cual sigue siendo importante. Nosotros seríamos importantes aunque hubiera civilizaciones más avanzadas. Entonces pasamos al tema de la redención. Si hay vida en otros planetas, Jesús también ha muerto por ellos. No hay muchos teólogos que se ocupen de esta pregunta. Yo he tenido el honor de conocer a un sacerdote, que era el párroco de mi pueblo, que escribió un libro sobre este tema, que se llamaba Mirando la lejanía del universo. Lo malo es que ese libro era una mezcla, porque este cura era especialista en temas de ovnis, de extraterrestres, de demonios, de parapsicología, todo junto. Y además pues tenía una buena formación teológica, entonces hacía preguntas teológicas. Entonces, él explica algo, que lo explica explícitamente algo que en realidad los teólogos ya lo sabemos, y es que, como dice Juan Pablo II al inicio de su encíclica programática, Redemptor Hominis, comienza con esta frase: Jesucristo, el Redentor del hombre, es el centro del cosmos y de la historia. Entonces, esto es un dato, no solo porque lo diga Juan Pablo II, es un dato de la fe de la Iglesia. Jesucristo, entonces Jesucristo es un hombre terráqueo, que vivió su misterio pascual en la tierra en un momento determinado de la historia. Y ese momento de la historia y ese momento del universo es el centro del universo, no porque estemos en una galaxia importante, sino porque Dios encarnado vivió su misterio pascual en ese momento de la historia y en ese momento del espacio-tiempo. Y eso determina, desde un punto de vista teológico y metafísico, el centro absoluto del universo. Desde un punto de vista metafísico y teológico. Y eso, incluso si hay otros extraterrestres, pues incluso. Entonces, si hay otros extraterrestres, no sabemos si cometieron o no pecados originales. Y si necesitaban o no la redención. Pero en cualquier caso, igual que sabemos que todo el que llega a la visión sobrenatural de Dios, que es el fin último del hombre, llega por la gracia de Cristo, también los hipotéticos extraterrestres necesitarían la gracia de Cristo. Y otra cuestión distinta es, bueno, ¿y si hay realmente otras civilizaciones extraterrestres? ¿Cómo se hace presente para ellos la redención de Cristo? Pues esa es otra pregunta, claro, no sabemos. Primero habría que saber si hay otras civilizaciones extraterrestres. En el caso de este sacerdote que os digo, que se llamaba Enrique López Guerrero, y publicó el libro este que se llama Mirando la lejanía del universo, que no os lo recomiendo porque mezcla ahí muchas cosas y puede ser terrible. Pero él tenía la convicción, a mi juicio equivocada, o sea, yo creo que fue víctima de un fraude, de que había extraterrestres que estaban en contacto con él, de un planeta que se llamaba Hummo. De hecho, el libro se lo dedica a una chica de Hummo que murió en un accidente. Imaginaos, un cura que escribe un libro y se lo dedica a una extraterrestre. El libro tiene la dedicatoria a una humita. Bueno, pero bueno, la teoría de este don Enrique era que Cristo se habría materializado en Hummo para predicarles allí el Evangelio. O sea, que no, o sea, no se encarnó en Hummo, sino que
eh, de alguna manera apareció allí y sufrió algo parecido a la pasión para salvar a los sumitas. Entonces él tenía esta idea. O sea que Cristo, pues aunque vivió, se encarnó en la tierra, y entonces es hijo de la Virgen María, pero se puede hacer presente en otros planetas y en otras civilizaciones. ¿Eso es posible? Por supuesto que es posible. Lo que no sabemos es si ese es el modo, porque la revelación no nos dice nada de eso. ¿Vale? Entonces, el tema de los extraterrestres es un tema que interesa mucho a todos. O sea, interesa al teólogo, pero también los científicos, sabéis que andan ahí buscando planetas, a ver si hay vida en otro sitio y ya. Y incluso hay proyectos para ver si se detectan señales extraterrestres que vengan de otros planetas. Y hasta ahora no se ha logrado nada. ¿Eh? Aunque, bueno, está el tema de los avistamientos de ovnis, etcétera. Pero bueno, científicamente no tenemos pruebas de la existencia de seres inteligentes extraterrestres, y mucho menos podemos estudiar el tema de cómo Cristo le redimió. Pero sí tenemos la verdad de fe que solo Cristo es el redentor, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas inteligentes que pueda haber en el universo. ¿De acuerdo?